Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que quien no ha maldecido, no ha vivido. Maldecir es una conducta bastante humana, pero hoy descubriremos que incluso Dios ha pronunciado algunas maldiciones puntuales. Según los creyentes, una maldición es una imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Muchas han sido las personas, los objetos, las películas y los lugares que han sufrido maldiciones, siendo a veces maldiciones de facto, cuyo origen desconocemos, pero que acarrean el mal a cualquier desdichado que entre en contacto con ellas. Así llegamos al primer nivel: maldiciones rituales, esto es, las maldiciones que se pronuncian siguiendo un determinado ritual para desearle el mal a una persona, objeto, lugar o incluso a un árbol. No debemos olvidar que el mismísimo Jesucristo, según las Escrituras, maldijo una higuera al acercarse a ella y no encontrar fruto, diciéndole: «Nunca más nadie coma fruto de ti». Y la higuera se secó. Entre las maldiciones rituales más famosas están las maldiciones vudú, muy conocidas en la cultura popular y que se llevan a cabo mediante muñecos rituales que se elaboran con las facciones del desdichado a maldecir, muchas veces atando un mechón de cabello, ropa o pertenencia de la víctima en cuestión. Tras esto, el bokor, nombre que se le da al brujo vudú, comienza el proceso de clavar alfileres en el muñeco, invocando toda clase de horrores sobre el sujeto, pronunciando su nombre. A medida que los alfileres son clavados, la víctima va sufriendo indecibles dolores hasta que una certera aguja en el corazón del muñeco termina con su vida. Muy temidas y conocidas también son las maldiciones gitanas. En los países donde los gitanos son parte importante de la población, como España o Rumanía, la gente se cuida muy bien de hacer enojar a los gitanos, pues dicen que sus maldiciones no solo son terribles, sino irreversibles, y solo la persona que pronunció la misma la puede revertir. Una de las maldiciones gitanas más populares dice así: lo que verás ha sido traducido del idioma romaní, el que hablan los gitanos, para pronunciar sus maldiciones. Mal fin tenga tu cuerpo. Permita Dios que te veas en las manos del verdugo y arrastrado como las culebras. Que te mueras de hambre, que los perros te coman, que malos cuervos te saquen los ojos, que Jesucristo te mande una sarna perruna por mucho tiempo, que si eres casado tu mujer te ponga los cuernos, que mis ojitos te vean colgado de la horca y que sea yo el que te tire de los pies y que los diablos te lleven en cuerpo y alma al infierno. El pueblo judío tampoco se queda atrás en esto de las maldiciones, y existe una muy terrible maldición judía que se pronuncia contra los enemigos de Israel. La frase hebrea Yimach Shemo, que significa que su nombre sea borrado, se coloca después del nombre del enemigo particular del pueblo judío. También es popular pronunciar Yimach Shemo Be-Zichro, que significa que su nombre y su recuerdo sean borrados.
Esta variante se considera una de las maldiciones más potentes y alude a ser borrado del libro de la vida de Dios, por lo cual dicha persona no solo morirá, sino que Dios no la recordará el día de la resurrección. En el caso de los judíos en particular, existe una maldición muy frecuente pronunciada según sus escrituras por el mismo Dios, el cual dice a Abraham: bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por eso gente sabia de todas las religiones se cuida muy bien de maldecir al pueblo de Israel, pues casos de personas que maldicen a los judíos y terminan de la peor forma abundan. Uno muy reciente fue el caso de Hugo Chávez, quien literalmente ignoró la advertencia de la Torá y maldijo al pueblo de Israel en público. Hecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Poco tiempo después, Chávez desarrolló un cáncer terminal y acabó pudriéndose en vida. Para muchos, un caso más de la famosa maldición para quienes maldicen a Israel. Hay casos de personas que, tras morir, han terminado maldiciendo o bien a quienes los mataron o bien a quienes profanaron sus lugares de descanso. Los egipcios, por ejemplo, colocaban en sus tumbas maldiciones para todo el que osara abrirlas. La tumba de Tutankamón no fue la excepción. La misma estaba llena de maldiciones destinadas a alejar a los ladrones de tumbas. Lo cierto es que quienes descubrieron dicha tumba ignoraron por completo el tema de las maldiciones y, créase o no, terminaron pagando un alto precio. Tú, como audiencia, tendrás que decidir si te parece una coincidencia o no. Lo que te voy a contar es historia. Después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, a Lord Carbarón, el explorador que la abrió, lo encontraron muerto. Durante la Revolución Francesa, un grupo de soldados revolucionarios encontraron una iglesia. Entraron en ella con el ánimo de saquearla y hallaron la tumba de Nostradamus y la abrieron. A uno de ellos se le ocurrió decir: quien beba en el cráneo del profeta adquirirá los poderes del profeta. Posiblemente envalentonado por el alcohol lo hizo. Sus compañeros le advirtieron que en el ataúd había una inscripción muy clara, bien preservada en el tiempo, que decía: el hombre que abra la tumba cuando sea hallada y que no la cierre al instante, sufrirá grandes males que nadie logrará demostrar. El soldado, restándole importancia, sirvió vino en el cráneo de Nostradamus y bebió sin inmutarse. Al día siguiente aquel sujeto caía en una emboscada de los contrarrevolucionarios y varias balas acabaron con su vida. Lo curioso fue que, de los soldados que encontraron la tumba, solo el que bebió en el cráneo murió en aquella emboscada. Pero si de maldiciones de muertos hablamos, quizá la contemporánea más conocida sea la llamada maldición del Che Guevara. Los Rangers bolivianos que atraparon a Ernesto Guevara en La Higuera, el campesino que lo delató, el sargento que lo ejecutó, el general que ordenó su muerte, el jefe de inteligencia que mandó la amputación de las manos del Che después de su muerte, todos tuvieron un final signado por la desgracia y la sangre, lo cual puedes investigar tranquilamente en Google, pues cada caso fue más sorprendente que el anterior.
Si hablamos de maldiciones, a veces no hace falta siquiera una persona involucrada, sino un simple objeto el cual con solo ser tocado ocasiona la más terrible de las maldiciones al despistado que ose ponerse en contacto con el mismo. Veamos el caso del famoso diamante Hope, considerado el mayor diamante azul del mundo. A dicha joya se la acusa, entre otras cosas, de la muerte de María Antonieta y de la Revolución Francesa. Luego pasó a manos de la familia de banqueros de los Hope, de donde toma su nombre actual, y tras adquirirlo, la familia Hope, se crea o no, pero esto es historia, se sumió en la bancarrota y en varios problemas financieros que hundieron a la familia. Su siguiente propietario fue nada menos que el sultán de Turquía, quien, tras adquirir el diamante, solo conoció desgracia tras desgracia hasta su muerte. Leamos lo que dicen las crónicas de época de sus siguientes dueños. Fascinados por el exotismo del diamante y su presunta historia sobrenatural, lo compraron los cónyuges MacLean. Curiosamente, la tragedia marcó sus vidas poco después. Uno de sus hijos murió atropellado. El otro hijo de los MacLean se suicidó. La pareja se divorció y el marido ingresó en un hospital psiquiátrico. Pero el diamante Hope es solo un ejemplo de objeto maldito, entre los cuales debemos incluir también algunos tan célebres como la muñeca Annabelle, Robert, el muñeco embrujado, y también las pinturas del artista Bruno Amadio, todas ellas retratos de niños llorando, que causaban incendios mortales en cada lugar donde eran exhibidas. Muchos museos, lo creas o no, optaron por retirar los retratos de niños llorando de Bruno Amadio. Las casas malditas sin duda forman una categoría aparte, y hay algunas que son simplemente legendarias. La casa Winchester tiene una historia particularmente aterradora, y los rumores sobre su maldición comenzaron durante la vida de la propietaria. Dicha propietaria, en una ocasión, visitó a una medium en Boston, quien le dijo que la casa estaba maldita por todos aquellos que murieron por las armas Winchester, fabricadas por su difunto marido, quien, en efecto, era el dueño de la famosa fabricante de armas que quizá algunos entre ustedes conozcan. También le aconsejó, como forma de que los espíritus la dejaran en paz, el construir una casa, pero sin jamás terminarla. Es decir, modificar su estructura interna frecuentemente. Así, supuestamente, estos espectros no podrían encontrar jamás un lugar en el cual morar. En este lugar había pasillos secretos desde los que Sarah Winchester vigilaba las interminables obras de la casa, que nunca fue acabada y sobre la cual se han hecho incluso películas de horror. Pero si de películas de horror hablamos, hay un lugar que rompe todos los récords. Nos referimos a la casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Amityville. El origen de la maldición es una tragedia real en la cual el 13 de noviembre de 1974 la familia DeFeo fue asesinada por el hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Los sucesivos propietarios reportaron presencias demoníacas y el mismo Ronald DeFeo Jr. siempre juró que fuerzas oscuras dentro de la residencia fueron las que lo forzaron a asesinar a sangre fría
a toda su familia. Sin nada que envidiarle a la casa de Amityville, tenemos el ejemplo más cercano en México, de una casa ubicada en Cañitas, número 51, en el barrio de Popotla, en Ciudad de México, caso que fue investigado extensamente. Al parecer, los moradores de dicha residencia participaron en una sesión de Ouija, en la cual el espíritu invocado los maldijo, y tras eso, todos los participantes de la sesión fueron muriendo de formas extrañas. Luego, se fueron sumando las personas que visitaban el lugar o las que tenían cualquier relación con aquella casa, sumando, según los estudiosos del caso, ya más de 14 muertes inexplicables atribuibles a la maldición de Cañitas. Descendemos más profundamente para encontrarnos con ciudades enteras que fueron maldecidas. Entre ellas la ciudad de Babilonia, la cual fue maldita por Dios en la Biblia, sentenciando que sería ruinas para siempre. Lo interesante de Babilonia es que hubo muchos intentos por reconstruirla, uno de ellos por parte de Napoleón, pero cuando lo estaba haciendo fue derrotado y exiliado, por lo cual la ciudad siguió siendo ruinas tal como la maldición rezaba. Muchos años más tarde, Saddam Hussein, el líder iraquí que aterrorizó al mundo a finales del siglo pasado, tenía un proyecto muy ambicioso de reconstruir Babilonia como símbolo de orgullo nacional. Pero pronto fue atacado por una coalición internacional y luego invadido en 2003 y ejecutado, por lo cual nunca pudo concretar su plan. Babilonia sigue siendo, hasta el día de hoy, un montón de ruinas. Luego tenemos a Pompeya, ciudad borrada de la faz de la tierra por la erupción del monte Vesubio. Las oficinas de turismo de la ciudad italiana arrasada por el Vesubio hace 2000 años reciben cada día cartas de turistas que habían robado piedras y artefactos de las ruinas, asegurando que, desde que lo hicieron, una maldición los persigue. Este es uno de los casos más difundidos y documentados de ciudad maldita alguna y parte del día a día de las autoridades italianas. Llegando al fondo del iceberg, quizá lo más inquietante sea saber que la peor de las maldiciones es una de la cual nadie puede escapar, pues todos vivimos presas de la misma. Y es que, según la Biblia, el planeta Tierra, el mundo entero, está maldito. Según las Escrituras, esta fue la maldición pronunciada por el Creador. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sinceramente, basta una mirada al mundo de hoy. De hecho, basta una mirada a este canal y muchos de los casos reales que trata para darnos cuenta que realmente parecemos todos vivir en un planeta absolutamente maldito, incapaz de encontrar la paz, plagado de guerras, enfermedades, terremotos, desastres de todo tipo, pero muy especialmente plagado de la maldad humana.
que no conoce límites. Quizá la maldición más grande de todas es la que estamos pisando. La maldición de nuestro propio planeta, que teniendo todo para que seamos los seres más felices del universo, la mayoría de las veces nos vuelve los seres más desgraciados. Según Carlos Castañeda, célebre antropólogo que plasmó las enseñanzas de un brujo llamado Don Juan bajo los efectos del peyote, pudo ver en una visión que el planeta entero estaba precisamente maldito, enfermo, y tenía como un tumor enorme en su centro que hacía que todo lo que exudara fuera maldad pura. También los antiguos vikingos consideraban a la Tierra, o Midgard como ellos la llamaban, un reino maldito, condenado a desaparecer. Por tanto, son muchas las religiones que consideran que todos vivimos una misma maldición en un planeta maldito del cual no tenemos hacia dónde escapar. ¿Serán los viajes al espacio una especie de intento instintivo por escapar de nuestra propia maldición? ¿Será que sentimos el impulso de abandonar un planeta que en el fondo sentimos maldecido irremediablemente? Suena terrible de pensar, pero los hechos, más allá de cualquier religión o profecía, parecen gritar que en la Tierra misma se halla la más profunda de todas las maldiciones. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y lo compartieras con una persona interesada. Nos encanta leer tus comentarios. Por favor, anímate a escribir. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.